Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos por la radio Conciencia Top New, que es una radio online que en aquellos lugares donde hay internet pueden conectarse tranquilamente. Nuestro programa La Rueda sale los domingos a las 18 horas y los jueves a las 8 de la mañana. Y también tenemos nuestro canal de YouTube con el cual pueden recurrir a los programas que allí quedan grabados con la dirección La Rueda, todo junto, a ver, perdón, es arroba la rueda guión medio W4C. Así es la dirección del programa. Hoy lo tenemos a Iván Marín, que es periodista del medio alternativo Prosa Urgente de la provincia de Chubut, trabajador despedido del diario El Chubut por luchar contra la zonificación minera en el Chubutazo en diciembre de 2021. En estas semanas que pasaron, 8 vecinos que participaron de la poblada, que se conoció como Chubutazo en diciembre del 2021, fueron llevados a juicio sin pruebas y han sido dictadas las sentencias en un juicio que se considera contaminado. Nos gustaría que Iván nos pusiera al tanto de la situación, recordándole a la audiencia qué pasó en Chubut en diciembre del 2021, qué es este tema de la zonificación minera, qué pasa en la provincia de Chubut con el Rigi y con Mecorot en la actualidad. El RIGI es un régimen de inversiones para empresas extranjeras que las liberan de impuestos, que ha sido puesto con este gobierno. Mekorot es una empresa de agua israelí que está gestionando cuestiones relativas al agua en varias provincias de nuestro país. Y bueno, y fundamentalmente, ¿qué ha pasado con este juicio? Y nos hemos enterado que hay un muchacho de nombre Lautaro que también estaba eh, imputado en este tema del chubutazo y que se suicidó lamentablemente. Bueno, toda la información que tenga con respecto a este tema. Iván ya nos acompañó en otras oportunidades, pero bueno, ahora obviamente tenemos que actualizar porque han pasado otras cosas, sobre todo este juicio tan importante, ¿no? Bueno, te escuchamos entonces, Iván. Buen día, compañeras. Gracias por la invitación. Como bien decían ustedes, se estuvo desarrollando en las últimas semanas el juicio a 8 vecinos por participar del Chubutazo. Em, em, Antes, el año pasado, otra jueza había dispuesto la probation para estos vecinos para evitar ir a juicio, pedido por la defensa de los 8 compañeros. Pero bueno, la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, por órdenes del gobernador y también de la legislatura provincial, plantearon que no estaban conformes con esa decisión de evitar el juicio y fueron con todo para juzgar a estos compañeros. Así que el juicio finalmente comenzó hace algunas semanas acá en Rawson, ciudad capital de Chubut. Muy brevemente repaso lo que ocurrió. 2021, el gobernador, entre gallos y medianoche, si bien ya había rumores, en en una sesión que no estaba prevista, decide ir por la zonificación minera, es decir, avanzar con la megaminería en Chubut, donde por la ley 5001 está prohibida, al menos con ciertos métodos por ahora. Eso desata una rebelión popular enorme, primero con una gran represión
en Rawson. Esa noche se aprobó cerca de las 6 7 de la tarde la megaminería y empezaron a llegar manifestantes. La represión comenzó entre las 8 y las 9 de la noche y continuó hasta las 4 de la mañana. Una ciudad de 30.000, 40.000 habitantes, es chica. Se dispersó hacia los barrios y al otro día hubo una concentración en Casa de Gobierno alrededor de las 4 o 5 de la tarde, que es así, derivó también en una... Ya la represión anterior había sido muy fuerte, esta ya fue, digamos, una rebelión con un saldo, eh, con mucha cantidad de heridos por parte de los manifestantes, una cacería fenomenal por parte del gobierno y el saldo, entre otras cosas, además de muchos heridos y de muchos detenidos, de que se quemó completamente Casa de Gobierno, eh, y varios edificios públicos se quemaron en gran parte. O sea, según el gobierno, son entre 16 y 20 edificios públicos. Eh, Paralelamente a esto, en el resto de las localidades de la provincia se manifestó, digamos, multitudinariamente, y a la semana el gobierno tuvo que dar marcha atrás con esta ley, impulsando otra ley para derogarla, y se terminó con un triunfo. Esto fue en el gobierno de Arcioni. De esa rebelión participaron, obviamente, los ambientalistas, un sector estatal importante, pero también se sumaron trabajadores de la pesca, del puerto y de las plantas pesqueras, y las barriadas populares, sobre todo de Rawson y de menor medida de Trelew. Ellos fueron los que garantizaron el Chubutazo en tanto enfrentamientos con la policía en Rawson y en menor grado en Trelew. En el resto de las localidades no hubo enfrentamiento con la policía, fueron marchas más bien pacíficas. Eh, y resalto que, bueno, yo ya escribí varios artículos, siempre di entrevistas sobre el tema, siempre subrayé que el rol de las barriadas populares en Rawson fue fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque pasados varios años eh, se acusó, primero que creo que una veintena de vecinos, después terminaron en estos ocho que vos hiciste referencia, son todos pibes, siete pibes y una piba, todos de las barriadas populares. Se nota que es gente carenciada económicamente, algunos trabajadores de la pesca precarizados, pero sin organización, o sea, no, sin experiencia en ningún tipo de organización, salvo un compañero de esos que suele participar de algunos espacios de organización, creo que no está ninguno en este momento. Eh, bueno, eso como elemento fundamental. Buscaron vecinos comunes y corrientes de las barriadas populares y no militantes activos, organizados, ya sea en la cuestión ambiental como en algún sindicato. Eh, Durante el juicio, uno de los efectivos policiales, que en su momento era el subjefe de la comisaría de Rawson, dijo que habían hecho una evaluación de que habían alrededor de 800 manifestantes y por eso pidieron refuerzos, y que llegaron a Rawson y se sostuvieron la represión alrededor de 800 policías, o sea, una barbaridad monumental. Primero que no éramos 800 los que estábamos en las calles, pero suponiendo que así lo fuéramos, en realidad fuimos más, debemos haber sido esos dos primeros días 3.000, 4.000, 5.000 personas, y después hubo movilizaciones muy importantes en Rawson de más de 10.000, 15.000 o 20.000 personas, pero suponiendo que fuésemos 800, como dijo este subcomisario en el juicio, que para mí es uno de los datos más importantes. Si vos ponés 800 policías contra 800 personas, estás hablando de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, uno a uno. Más allá de que sea por posta, de que los policías estén guardados 300, mientras los otros 500 están reprimiendo, está todo bien, pero el número es uno a uno. Así que bueno, ahí se toman dimensión de que cuando nosotros denunciamos que hubo una cacería, es porque hubo una cacería, más allá de que hubo también resistencia. Eh, y bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. No sé cuántos policías despliega la fascista de Bullrich cuando hay movilizaciones
en Capital Federal y en el Congreso, pero estoy seguro que no es 1-1, debe ser 10-1, una cosa así, 5-1, no sé. En un superclásico, cuando había visitantes, creo que el despliegue policial era de 1.200 efectivos, hoy sin visitantes, calculo que debe andar en una cifra cercana a los 800 o quizás menos. O sea, para tomar dimensión de lo que estamos hablando, Rawson es una ciudad sumamente pequeña, debe tener el radio céntrico, nada. Nosotros entre el los cargamos a los de Rawson porque decimos que no tienen centro. Esa típica chicana de pueblo, para que tengan una idea. Bueno, es un lugar chico, Rawson. El perímetro donde están los edificios públicos debe ser un radio de 10 cuadras, unas cosas así. Bueno, esto ocurrió en el juicio. Hay que decir que, paralelamente a lo que fue el Chubutazo, o a lo que fue la movilización contra la zonificación minera, Chubut ya venía desde fines del 2017 con muchas movilizaciones. Se había casi prendido fuego la provincia en dos o tres oportunidades, entre marzo y junio del 2018 y entre julio y octubre del 2019, porque no se les pagaba a los trabajadores en tiempo y forma, se pagaba de manera escalonada y demás. Es decir, que bueno, yo siempre planteo que el Chubutazo no fue solamente una cuestión ambiental, sino que condensó todo lo que venía sucediendo en Chubut en los años anteriores, inclusive durante la pandemia, que también hubo movilizaciones. Después del Chubutazo sí se amesetó un poco la movilización y demás. Bueno, dicho esto, comenzó el Chubutazo. eh, no hay pruebas así como muy contundentes contra estos compañeros. Eh, en los juicios, las afirmaciones, primero que salieron de policías infiltrados, queda claro eso, que salieron de policías infiltrados. Segundo, de que, ¿qué hacía un policía filmando a un manifestante, supongamos que estés rompiendo algo? ¿Qué hacía filmándolo? Vos tenés como policía que impedir en todo caso que rompa el edificio, supuestamente, ¿no? Bueno, son algunas de las cuestiones que se le achaca a la policía. Y además, que en las filmaciones no aparece ningún rostro de ningún compañero, digamos, que certifique 100% de que ellos eran responsables de lo que ocurrió. Dicho esto, que son las cuestiones técnicas fundamentales, hay otras, ¿no? Como por ejemplo, a un compañero lo, lo allanaron en su casa, la orden de allanamiento era solamente para la casa, no para el auto. Sin embargo, después de haberlo molido a golpes o golpeado y creo que estaba con la familia, amenazándolo, lo obligaron a abrir el auto y del auto sacaron vestimenta que supuestamente habría usado en el Chubutazo, pero ese allanamiento del auto fue ilegal. Digo, pero más allá de estas cuestiones técnicas, que no digo que sean menores, lo relevante acá es que del Chubutazo participaron miles y miles de personas, y en todo caso, si vas a condenar a alguien, tenés que condenar a todo el pueblo movilizado y no a 8 vecinos aislados. ¿Se entiende? Por eso es una causa totalmente armada. Obviamente que no pueden condenar a todos los que, no pueden procesar a todos los que movilizaron porque eso implica una rebelión popular. Imagínate estar juzgando a 3.000, 4.000, 5.000 personas en Rawson. Van a salir sus familiares y demás. Bueno, es obvio que no puede pasar eso. En paralelo a todo esto, lo que denunciamos también en los medios alternativos, los organismos de derechos humanos, algunos partidos políticos, es que no hay un solo policía procesado y fue una cacería. Yo recién acabo de hacer mención de que hubo 800 policías involucrados. Bueno, eh, mientras se desarrolló el juicio, algunos de los pibes que estaban siendo, bueno, juzgados, en los primeros días del juicio no se presentaron en horario. Son pibes de barriadas populares, que en muchos casos es obvio que uno se da cuenta que no terminaron el secundario y quizás no terminaron el secundario, no tuvieron un acceso a la educación, no tuvieron el derecho de acceder a esa educación, eh, y posiblemente no eran conscientes de lo que estaba haciendo, lo que estaba transcurriendo ahí. Entonces, en varias oportunidades tuvieron que utilizar a la policía para traerlos, o porque se habían quedado dormidos o porque estaban en otra. Uno de ellos había sido Lautaro, a quien se lo tuvo que ir a buscar con la policía, creo que 2 veces.
2 o 3 veces. La última vez que lo fueron a buscar con la policía, acordaron incluso con el abogado defensor que quedara detenido hasta que terminase el juicio, porque se estaba retrasando el juicio y terminaba afectando inclusive a sus propios compañeros imputados, porque, por ejemplo, un juicio que tenía que empezar a las 8 de la mañana, comenzaba a las 3 de la tarde, por decirlo algo, por decirlo, o directamente se pasaba para el otro día, una audiencia, ¿no? Este pibe estuvo detenido, creo que 3 días, y me parece que 2 noches y 3 días, una cosa así. Lo dejan en libertad el día de los alegatos. Y eh, esto creo que fue un viernes, si no me equivoco. Eh, si no me equivoco, un martes de la semana pasada iba a ser la sentencia, se iba a leer la sentencia del juez, y el lunes por la tarde-noche, yo me entero tipo 9, creo que la mayoría nos enteramos en ese horario, nos llega que Lautaro se habría quitado la vida. Yo sobre el tema Lautaro no puedo decir mucho más que esto. Hay otros medios de comunicación que han decidido hablar más. Yo no voy a decir más esto porque la verdad que no tengo muchos elementos como para dar una opinión. Lo objetivo es que era un pibe de un barrio popular, de una zona muy vulnerable, con una trayectoria de vida vulnerable, y que eh, se quitó la vida, si es que se quitó la vida, todo parece indicar que fue así, un día antes de conocer la sentencia. Eso es objetivo, entonces es muy difícil no ver algún tipo de relación entre el juicio que estaba, por el cual estaba siendo juzgado y esa decisión que habría tomado. Las motivaciones más profundas las desconozco. Lo que sí puedo decir es que al otro día, cuando se conoció el fallo, absolvieron a 2 compañeros y condenaron a 6. Y uno de los que fue absuelto fue Lautaro. Y no es que lo absolvieron, porque técnicamente cuando una persona muere dentro del desarrollo de un juicio, esa persona queda sobreseída. Pero ¿qué ocurre? Lo que se conoció, según la fiscal, y esto hay que tomarlo con pinzas, pero todo parece indicar que fue así, es que esa decisión, ese fallo de absolver a Lautaro habría sido tomado antes de que Lautaro, o habría sido redactada, ¿no? Antes de que Lautaro se quitara la vida. Ahora bien, Lautaro durante todo este tiempo de casi 4 años, Lautaro y el resto de los compañeros, los 7, vivieron una exposición fenomenal frente a la prensa, hostigándolos constantemente, durante el juicio sacándoles fotos todo el tiempo, e incluso la propia familia denuncia esto, cuando se conoce la muerte de Lautaro, la foto que ponen en todos los medios de comunicación es Lautaro en el juicio. No se tomaron el trabajo ni siquiera de buscar una foto de Lautaro, no sé, o de llamar a la familia, ¿no? Buscaron Lautaro en el juicio. Bueno, Lautaro terminó siendo inocente. Que bueno, ahí vemos las consecuencias del armado de causas, pues esto son todas causas armadas estas, ¿no? Eh, Ustedes creo que ya me habían entrevistado en un momento, porque yo también estoy transitando una causa. Uno tiene otras armas para poder afrontar, ¿no? Este tipo de avanzadas, pero la realidad es que acá te arman causas, como le armaron la causa a Victoria en, en, en Cordillera, la compañera que está acusada por la comunidad mapuche de quemar bosques sin ningún tipo de prueba. Entonces te hacen pasar por todo este proceso. Hay seguramente alguna relación tiene que haber entre este hostigamiento que sufrió constantemente Lautaro, pero no puedo decir mucho más. Ahora bien, hubo sentencia sobre 6 compañeros, pero recusaron esa sentencia e impugnaron a las juezas, tengo entendido. eh, no sé técnicamente si está bien lo que estoy diciendo. Y cuando se iba a dar lectura a la cesura de pena, hoy estamos a jueves, el martes, se iba a dar eh, conocimiento a la cesura de pena. Se suspendió esa audiencia y ahora
hay dos juezas que tienen que decidir sobre esta impugnación. Así que hay que ver qué ocurre con esta sentencia. Puede ser que se dé marcha atrás, porque, como decías recién, hubo infinidad de irregularidades en el juicio en donde mostraron que la jueza, perdón, Eve Ponce, fue absolutamente parcial en el desarrollo de la audiencia y bueno, esta parcialidad manifiesta fue, digamos, puesta en juicio por los abogados defensores de los acusados y ahora veremos cómo se desarrolla todo. Iván, te hago una pregunta. ¿Esta condena en qué consta? Son Eh, condenas, bueno, todavía no ¿Y de sabemos, qué se los acusa también a las 6 personas que quedaron? bueno, ¿Cuáles son las acusaciones? Nuestro, el titular de todos los diarios era por los incendios en casa de gobierno, pero la verdad que no hay ninguno acusado por incendio en casa de gobierno. Esto para empezar. A uno lo acusan de robar un dispenser de agua. O sea, se te estaba quemando toda la capital provincial, se te estaban quemando 10 edificios públicos y lo único que podés acusar es que un pibe se estuvo robando un dispenser de agua en el medio de la balacera, que imagínense que capaz, no digo que haya sido verdad, ¿no? Pero capaz que sacó el dispenser de agua justamente para tomar un poco de agua mientras te están reprimiendo. Pero bueno, para que vean la ridiculez de todo esto, ¿no? Un dispenser de agua. A otros compañeros lo acusan de tirar piedra a un patrullero, pero no hay, digamos, no hay pruebas concretas sobre esto. Esto es lo que quiero dejar en claro. Ujú. Y por otra parte, como decía recién, no se sabe todavía si va a haber condena, porque fue recusado esto, y segundo, si lo llega a ver, todavía no se dio la cesura de pena, es decir, no se dio a conocer cuántos años le cabría a cada compañero. Creo que en un caso supera los 3 años, en el resto son menos de 3 años. Me parece que en todos los casos sería escarcelable, pero no lo puedo asegurar. Ujú. Iván, yo te pregunto, después le cedo la palabra a mis compañeras para ver si quieren hacer otra pregunta. ¿En qué situación está el Rigi y en qué situación está Mecorot en la provincia? ¿Ha llegado alguna inversión de las que Mirá, estaban esperando? el RIGI fue aprobado el año pasado, o sea, fue aprobado la adhesión del RIGI de la provincia en agosto del año pasado. Ese día cuando se terminó de aprobar un cuarto intermedio en legislatura, algunos vecinos fueron a reclamarle a dos diputados radicales, entre los que estuve yo firmando para Proyecto Urgente, y nos iniciaron una causa por eso. Hasta ahora no han llegado inversiones, esa es la realidad. Pero sí hoy en día se pretende avanzar rápido con la megaminería de uranio, con yacimientos que están a 300 kilómetros de, o 250 kilómetros, 300 kilómetros, depende del yacimiento de la zona urbana más densamente poblada de Chubut, que es el Valle Inferior, pero que está sobre el río Chubut, es decir, que si bien está a 300 kilómetros, está sobre el río Chubut, que después llegan las aguas y es la que nosotros utilizamos para, digamos, tomar. Así que eso, quieren avanzar con eso, todavía no lo han anunciado, pero es muy probable que sea inminente. Mm. La semana pasada se aprobó la reconversión del yacimiento de Pan American Energy a gas, no, sí, a gas, por extracción no convencional, es decir, por fracking en el sur. Se aprobó un nuevo endeudamiento de 650 millones de dólares, lo cual es una bestialidad. Yo les ¿Cómo es comentaba que eso? Perdón, Iván, ¿cómo es eso del gas? A ver si para audiencia que se puede entender. hoy en día hay un yacimiento convencional de extracción de petróleo Mm, en Cerro Dragón, sobre todo esa zona entre Sarmiento y Comodoro, más cercana a Sarmiento. Es uno de los yacimientos más importantes del país, pero ahora va a haber una reconversión. Se va a dejar de utilizar el método convencional de extracción y en vez de traer petróleo, se va a extraer gas.
mediante el fracking. Vendría a ser el vaca muerta chubutense, el mismo método de vaca muerta, el fracking. Mm. Tienen que hacer explosiones a miles de kilómetros subterráneos y eso, bueno, los ambientalistas están planteando que puede generar muchos inconvenientes en vaca muerta en los alrededores. Ya hay inconveniente por esto, así que bueno, ahí hay un tema. La realidad tampoco es que no hay un movimiento anti-fracking más allá de cierto activismo ambiental. Hay una crisis muy grande en el petróleo, con despidos y demás, y bueno, utilizan esa crisis del petróleo, imagínense en cientos de despedidos, para decir, bueno, ustedes quieren volver a tener trabajo, acá tienen el fracking y la minería. Así que esa es la situación en términos generales. Mira, acá Una tenemos, pregunta puedo hacerle a sí, Iván. sí. ¿Me permitís, Clelia, que leo lo que es fracking para que se entienda? El Sí. fracking o fracturación hidráulica es una técnica de extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales. Consiste en perforar profundamente la tierra y luego inyectar fluidos a alta presión, es agua, ¿no? Para fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos. Esta técnica ha ganado prominencia debido a su capacidad para acceder a reservas de gas y petróleos que antes eran inaccesibles. Aparte el gasto impresionante de agua que tiene y la contaminación, imagino, ¿no? Clelia, por favor. Sí, yo quiero saber, Iván, si hay algún ente estatal de control del medio ambiente. Sí, obvio, hay entes estatal de control del medio ambiente, pero están en manos del gobierno, que el gobierno está impulsando todo esto, así que esos entes como si no existiesen. Ah, está bien. No hay ninguna persona dentro de esa institución que tome en serio lo que está haciendo. No, 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 para nada, eso no ocurre en ningún lado, no es que ponen a personas independientes, ponen a personas que responden a ellos, sí, obvio. Está Ujú. bien, Ima- teñido eh, de a- acá política partidaria. no pueden encontrar los fluidos de una simple fábrica en el parque industrial que está cercana al río Chubut, imagínense en una minería. O sea, no. Claro, está bien. Ujú. Bueno, a ver, Entendido. Luisa o Marta, ¿alguna pregunta para Iván? Está con el micrófono cerrado, Marta, no sé. Me parece súper importante todo lo que nos dice Iván y la verdad que podemos acceder en YouTube, tenemos a Prosa Urgente, recién estuve investigando y ahí hay videos y explicaciones de Iván mucho más interesantes, ¿no? Que ahí veo, hace un día subiste un video sobre el bloque, ¿no? Que se ha formado un bloque, eso Ah, sí. tenemos que verlo, tenemos que entrar a YouTube, a Facebook, pones prosa urgente y tenés para enterarte todos los días lo que está pasando de esta lucha. Me interesaría saber esa causa también, Iván, cómo va la causa que te han este, La inventado, tuya. seguramente inventado, porque acá es una creatividad de Sí, inventar causas. Mm. es una Es causa una recontra creatividad. inventada. Y Éramos, aparte, som- Somos seis compañeros, de los cuales cuatro somos comunicadores sociales. Nos inventaron una causa de que supuestamente agredimos a los diputados y a sus hijos. Todo mentira. Nos pusieron una restricción de primero de 500 metros a la legislatura, a otros edificios, después la bajaron a 50. En ese marco, en una movilización, yo me acerqué a cubrir esto, me detuvieron, estuve detenido 3 días, no, perdón, 3 horas, 2 horas y media aproximadamente. Me iniciaron una causa, una investigación paralela a la otra por haber desobedecido. Hace un mes me llegó, miren esto, hace un mes me llegó la notificación por parte de Fiscalía, que era la que me había iniciado la causa, pidiendo mi sobrecimiento. Es decir, que después de haber estado en todos los medios de comunicación de la provincia, porque obviamente aprovecharon para pegarme, porque soy periodista independiente, ahora la propia Fiscalía pide el sobrecimiento, estoy esperando a ver qué resuelve la jueza, ya tendría que haber resuelto en estos días. Supongo que me van a sobreseer,
por esta causa de haber violado supuestamente la restricción y estamos esperando la resolución por la otra por ya la causa colectiva, que no hay pruebas de nada porque obviamente no agredimos a nadie. Los plazos se vencen ahora en mayo, es una causa recontra inventada, eh, así que calculo que también va a haber un sobrecimiento, aunque la exposición pública que tuvimos en los medios de comunicación hegemónico de la provincia fue fenomenal, en la tapa de los diarios todo el tiempo. Así que obviamente si nos sobreseen, yo voy a iniciar acciones legales eh, contra el Estado, contra los medios de comunicación, no se la van a llevar gratis, si les puedo sacar plata, les voy a sacar toda la plata que pueda, además de la condena penal o la que fuere. Por supuesto, por supuesto. Vos sabés qué cosas que me pasan a mí, ¿no? Que anoche jamás me pongo a ver una película porque yo me duermo muy temprano, pero con esto del feriado que nos pasó a todos, puse una película justamente de una persona de color de la vida real, ¿no? En Estados Unidos, cuando lo acusan injustamente a este señor de color por la violación y después asesinato de una criatura. El abogado defensor que toma el caso eh, cree firmemente en la inocencia de esta persona de color, pero se ve cómo el fiscal y el juzgado en Estados Unidos, imagínense en aquel entonces, por ser de color, la persecución, le inventan, así como decís vos, tal cual, le inventan una declaración escrita de lo que el Señor pudo haber dicho cuando el Señor ni se expresaba porque tenía otro lenguaje de origen, dos culturas originarias, que algo venía de África, pero no se podía expresar ni oralmente, ni tampoco por escrito, porque no sabía ni leer ni escribir. O sea que era de una que esa declaración era falsa. Y 7 veces el abogado defensor apela cuando él está a punto de ir a la horca, por supuesto. Muy emocionante porque, bueno, logra que se anule esta pena de muerte porque el poder dice, no, no nos conviene, porque fue tal el movimiento como lo mismo que vos nos decís, ¿no? Este movimiento de ciudadanos, de obreros, de personas que luchan en las calles y reclaman y gestionan. Entonces el poder dice, bueno, a ver esto, ¿qué pasa? No, no, anulemos esta cuestión. Y digo, justo anoche, ¿no? Viendo esa película me hiciste pensar en todo eso. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿no? Este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que en otro programa ha salido, Lili, también, Ujú. ¿no? ¿Cómo está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? ¿Se puede ahí buscar ayuda? La Esto, verdad que Mm, desconozco, sí, desconozco porque no soy un experto en el tema. claro. Ujú. En eso desconozco. Ajá, Ujú. Esto gracias. del INAI lo nombraban en la Sí, provincia de Jujuy, claro. con respecto a los desalojos, que permanentemente continúan los desalojos. Bueno, vos nombrabas acá que es estrategia de la policía tomar, perseguir, cazar gente suelta, ¿no? Y no justamente gente que esté inserta en un sindicato, un partido político, que ahí seguramente la resistencia, los abogados, todo va a ser mayor como para poder contrarrestar estas causas armadas. Esto viene, mira Luisa, vos que contabas esto, yo me acordaba del 1 de mayo, cuando con las huelgas por las 8 horas de trabajo en Chicago, en Estados Unidos, fue una provocación, pusieron una bomba, seguramente la policía puso una bomba, se lastimaron algunos policías y motivo del cual tomaron a los dirigentes anarquistas más importantes presos y los condenaron a la horca y algunos
a cadena perpetua. O sea, este tipo de estrategia viene desde el 1890 y desde otros países también, pero acá se replican permanentemente. Acá en Plaza de Mayo es permanentemente, cuando se arman provocaciones, y luego se acusa a la gente, y eso lo replican los medios de comunicación. En una de las movilizaciones no hace tanto, cuando dejaron abierto el auto de la policía, como para que lo incendiaran, después se incendió y después acusan a la gente de incendiar ese auto, esto se replica por los medios, de manera tal que de ganarse a la opinión pública en contra de esas movilizaciones. Bueno, es una estrategia vieja y que todavía se sigue usando permanentemente, ¿no? Sí, Liliana, yo he sido testigo personal de no solo de gente infiltrada, sino de gente que traen en camión mm, con palos en la mano y luego acusan a la gente de la marcha. Yo creo que la policía acá en Buenos Aires debe tener hasta una ropería teatral para ponerse la sí, indumentaria correspondiente y buscar a los que tienen pelo más largo y chau. sí, Yo sí, sigo pensando en la cuestión ambiental. mm, Le quiero volver a preguntar algo a Iván, porque hay entidades no estatales como Vida Silvestre que se ocupan del medio ambiente. Quiero saber si hacen algo allí o si logran algo. Mirá, la verdad que no conozco en profundidad la de vidas silvestres, está Greenpeace y todas esas, no forman parte del movimiento ambiental. O sea, el movimiento ambiental, hay organizaciones ambientales, como puede ser la Unión de Asamblea de Comunidades, pero son vecinos organizados que se preocupan por luchar contra el medio ambiente, pero no están las ONG en la lucha. O sea, las ONG Ah, no son parte de todo esto. Lo que son parte del movimiento son este tipo de organizaciones, algunos partidos políticos, algunos de izquierda, otros progresistas, organizaciones de derechos humanos, a veces se suma algún que otro sindicato. Los de los sindicatos es bastante contradictorio porque a veces se suman pero no te tienen un paro, no organizan en sus lugares de trabajo, más bien por una cuestión de ser políticamente correctos. Y eso es lo que ocurre, pero no observamos, por lo menos yo no observo en lo inmediato que haya ONG siendo parte de todo esto. Tampoco creo que, no sé si sería muy bien aceptada la ONG en todo esto. Habría que ver. No se ujú, acercan, pero tampoco sé si sería muy bien aceptada. ujú. puede ser que no, pero porque, por ejemplo, Vida Silvestre manifiesta cubrir a todo el país. Acá no están y tampoco sé si serían aceptadas, porque hay una cuestión también, ¿de dónde vienen los fondos para esa ONG? Yo la verdad que Y no. de la gente que se asocia. Me parece que en la mayoría de los casos los fondos no vienen de ahí. O sea, puede venir algún que otro aportante puede haber, pero me parece que en la mayoría de los casos los fondos vienen de otros lugares, de las propias empresas. En la mayoría de las ONG, no digo que sea vida silvestre porque desconozco, pero en la mayoría de las ONG ambientales, esos fondos hay que ver de dónde vienen. Por eso lo importante es que se organice el pueblo, más que nada. Ujú. Claro, gracias. De nada. ¿Cómo ves la perspectiva de aquí en adelante, con la situación ambiental, con la situación social, que es muy acuciante por los bajos sueldos, las bajas jubilaciones, este, por el incremento de la inflación, motivo de la bandita esta del dólar? Y bueno, en general, qué panorama tenés de la situación ahí en Chubut específicamente? El tema de las elecciones, que también, bueno, no sé si es tan importante, pero bueno, todo el mundo va a estar centrado mayoritariamente en las elecciones estas parlamentarias que tenemos ahora, de mitad de término. Mira, Y yo el creo que trabajo, perdón, Iván, y el trabajo, la gente consigue trabajo, tiene trabajo, en blanco ni.
Eso La también. situación en Chubut no, en este sentido no es muy distinta a la del resto del país. Claro. No hay trabajo, o cuando se consigue es trabajo informal, de manera muy precarizada. Justamente esa falta de trabajo es lo que utilizan para intentar implantar la megaminería, el fracking y otros métodos extractivistas muy contaminantes. Así que la situación es parecida a la del resto del país. Ahora pareciera despertarse un poco la cosa por este intento de avanzar con la megaminería de uranio. Hay que ver si lo pueden hacer. Eh, yo creo que estamos en un panorama más difícil para luchar en comparación con años anteriores en el tema minero. Eh, pero también es cierto que si queremos evitar que implanten este tipo de- de actividades, necesariamente vamos a tener que tener un discurso que no se reduzca a lo ambiental, ¿no? Un discurso que ponga en el centro de la cuestión eh, la reforma laboral, la reforma previsional, porque es todo un combo, es parte del mismo proyecto político, y bueno, y veremos si eso hace que también la gente comience a salir. La realidad es que no se está saliendo mucho. Mm. Obviamente, en todo esto es muy responsable la burocracia sindical. Yo les decía que la provincia se volvió a endeudar por 650 millones de dólares y los sindicatos estatales no prendieron ni un fosforito ese día. Bueno, ese día debiéramos haber sido miles de personas movilizando en legislatura contra este proyecto. Los sindicatos quedaron callados totalmente la boca, no dijeron absolutamente nada. Y Iván, ajá. decime, ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo tanteas a la gente? Digamos, con respecto a la situación. ¿Hay temor? ¿Hay algún tipo de esperanza de que darle tiempo al gobierno, de que pueda salir adelante? El tema de la inflación. ¿Cómo tanteas a la gente común? Porque vos no, estás no, diciendo, no se está saliendo. ¿Por qué? O sea, motivos, causas hay de sobra. ¿Y por sí, qué no se está bueno, saliendo? No. hay que ver. En Chubut en particular hay un desgaste muy grande de los años de lucha. O sea, porque Mm, recordemos que finales de 2017, 2018, 2019, incluso durante la pandemia, hubo mucha movilización en Chubut, se prendió fuego la provincia en más de una oportunidad. En diciembre de 2021 fue el Chubutazo. 2022 la cosa y 2023 se empezó a calmar un poco, si bien hubo movilizaciones. En general, por ejemplo, yo que soy docente, en las escuelas se nota el desgaste. No hay mucha ujú, intención de salir. Después también ujú, está el rol de las burocracias. Por ejemplo, ujú, este año, a comienzo del año se salió, hubo 48 días de paro la primera semana y 48 días de paro la segunda semana, con buena movilización en Rawson, pero en vez de aprovechar ese movimiento para hacer asambleas durante la movilización y seguir el plan de lucha, la conducción sindical planchó todo y ahora nos está saliendo. Así que es una combinación, por un lado, de desgaste, acá en mm, Chubut al menos, de desgaste, y por el otro lado, el rol de las conducciones sindicales, que es nefasto. mm. No veo miedo, la verdad, no observo, no creo que el miedo sea un factor por el cual la gente no esté saliendo. Eh, Creo que hay mucho escepticismo, hay mucha confusión política. Tampoco veo un gran apoyo a este gobierno. Eh, Creo que hay mucha confusión política, producto del desgaste, producto de un montón de cosas, mucho más profunda dentro de la clase trabajadora que viene arrastrando hace mucho tiempo. Y bueno, se observa en este panorama, no sé cómo irá a seguir. Calculo que calculo que no se va a aguantar mucho tiempo más porque la realidad es que la vida del trabajador y sobre todo de los sectores más empobrecidos es muy grave y en algún momento eso va a tener que salir a flote, ¿no? O sea, a la palestra política. Bueno, gracias, Esteban. Te agradecemos Y nada. muchísimo toda la actualización de la situación de la provincia de Chubut. Queríamos pedirte si tenés para la gente de forma fácil la forma de acceder a prosa urgente, en dónde.
Bueno, muchas gracias. La forma más fácil de acceder a Prosa Urgente es en el Facebook, en el muro de Facebook. Ajá. Yo ahí voy compartiendo artículos que escribo en Prosa Urgente, además de también difundir cosas que hacen otros medios de comunicación. Y hace poquito comencé un ciclo de editoriales políticos en mi canal de YouTube, que también es Prosa Urgente, en donde generalmente me centro más en la cuestión provincial, pero también hago aportes sobre la situación nacional. Hubo una editorial sobre las declaraciones de Graboy que fueron lamentables hace 2 o 3 semanas atrás. Y la última, hace 2 días, sobre este interbloque que se conformó en el Congreso entre el Frente de Izquierda y Unión por la Patria, el kirchnerismo. Así que, bueno, está eso y nada, pero sobre todo el Facebook de Prosa Urgente donde yo más difundo todo. ¿Y el canal Sí. de YouTube, cómo se Prosa Urgente También, accede? también. Lili, después ponemos en los comentarios, yo les pongo el link del canal de Bueno, YouTube para que se suscriban, de Facebook, hay que seguir esto, para estar enterados de lo que pasa en el sur. bueno, te agradecemos un montón, Iván, y lo tenemos a Tito. Bienvenido, Tito. Muchas Ahora vamos, gracias. te podés quedar y participar, ¿viste? Ahora Me pasamos te- a Buenos Aires. Les agradezco, Pasamos pero me tengo que retirar justamente bueno, porque tengo que bueno. preparar un par de clases para la semana que viene. Estoy a- El maestro siempre lista y siempre bueno, trabajando. muchas gracias, abrazo. Tito, bienvenido. Bueno, Tito es delegado del Polivalente de Arte de San Isidro, que toda esta última semana que pasó hubo una serie de acontecimientos, un intento de hacer una calle que Tito nos va a explicar mejor, pero que está justo donde está el edificio de la escuela secundaria, y hubo una gran movilización de docentes, de alumnos, calculo que de padres también, y creo que se impidió esto. Tito, si te parece, porque el profesor Walter Sánchez nos ha enviado unos videos. Entonces, si los podemos pasar, Luisa, para poner al tanto a quienes nos escuchan y a quienes nos ven también. El primero que yo te había pedido, que nos mandó Walter, así luego Tito a partir de ahí nos explica. Y lo tenemos a Claudio. Bienvenido, Claudio. Ahí estamos. Hola, ¿Lo hola, tenés? hola a todos. A ver, vamos con esto de ¿qué te pasa, San Isidro? Ahí Vamos, está. a ver, Vamos vamos. leyendo para la radio. Ujú. A ver si se escucha, si no ustedes me dicen. ¿Qué te pasa, San Isidro? A ver. ¿Sabías que quieren destruir Ah, una escuela pública para abrir una calle? Se trata de la escuela secundaria especializada en arte número 1, el ex polivalente de Martínez. Tiene 513 alumnos, es la única de toda la provincia de Buenos Aires con 4 especialidades artísticas y lleva 35 años funcionando en San Perdón. Isidro. ¿Sabes cuál es el verdadero interés sobre el predio? El municipio quiere abrir la calle Juncal entre Talcahuano y la avenida Fleming sin ninguna justificación ni proyecto de desarrollo urbanístico. Resulta que la escuela está ubicada en una zona clave para la realización de grandes emprendimientos inmobiliarios. ¿Sabes qué pasaría si se concreta la apertura de la calle Juncal? Se destruiría todo el patio, dos de sus aulas, el comedor, la cocina, la preceptoría y el kiosco. Todos espacios esenciales para el funcionamiento y el desarrollo educativo de los alumnos. El municipio no puede destruir una institución emblemática para la formación artística de San Isidro. El derecho a la educación está por encima de cualquier negocio. Defendamos la escuela de arte. ujú. Bueno, ah, Bueno, Tito, ¿nos contás un poquito? Primero, bueno, presentate, por favor. Bueno, ¿cómo están? Presentá la Un placer. escuela, contá la escuela de qué hace, cómo trabaja, porque esto se ve en distintos lugares y bueno, nosotros por ahí conocemos, pero el resto de los oyentes no. ¿Mm? Bueno, mi nombre es Roberto Casalánguida, soy el delegado de la ESEA número 1 por SUTEBA, de la multicolor. Eh, y bueno, les presento ahí unas cositas. Ahí en el video aparece lo de la situación de que en la escuela quieren hacer una calle. Eh,
esto ya viene de hace años, no es nuevo. No es que fue, una casualidad, aparece una calle ahora. Ya en el 2018 habíamos tenido la misma situación cuando el presidente del Consejo era Gustavo Orduna. Y en ese momento nos habían dicho no, porque ahí ustedes, no sé si ustedes conocen un poco la historia de la escuela. No, estaría No, muy bueno que nos contaras, muy bueno. Bueno, el edificio donde estamos en la escuela, actualmente, la ESEA, antes Polivalente o Centro Polivalente de Artes, está desde el año 88, si no me equivoco, y el terreno ese, en el año 86-87, lo compra Nación. Ese terreno era el laboratorio SQUIB. El laboratorio SQUIB es un laboratorio internacional eh, que fabricaba penicilina para toda Sudamérica, acá desde Argentina, desde el año 57-58 en adelante. En la época del proceso hubo una movida muy interesante a nivel gremial, hubo desaparecidos del sindicato, que había varios sindicatos adentro de casi todo Martínez y gran parte de San Isidro laburaba en ese laboratorio. Eran miles de personas. Ese laboratorio, bueno, durante el proceso quiebra, se cierra, y no sé bien cuáles son las cuestiones, pero en el 2010 alguna vez se citó al que era el gerente de Squib y nos comenta una situación de que él recibió una parte del negociado a través de la provincia de Buenos Aires, que con, ¿cómo se llama? El que era gobernador ahí, el Antonio Cafiero en ese momento, en el 87. Y, y él hizo la negociación para que lo compre Nación. No sé cómo es estas cuestiones, cómo se llevan las gestiones, eh, pero bueno, evidentemente el señor dice, yo negocié un número que le servía al laboratorio, que era, no sé, ponele, digo un número por decir, $1 millón por todo ese terreno y toda la fábrica, y salió publicado en los medios que el Estado lo compró por 3 millones. Entonces ya de por sí tenemos ahí algo que no sé si alguna vez se hizo una denuncia al respecto, algo de qué pasó con esa compra. A los valores de 1986-87. Eh, Así que bueno, entiendo que había una división de poderes entre la provincia, porque Cafiero era del Partido Justicialista y estaba Alfonsín en la Nación, y, y en San Isidro teníamos al intendente Melchor Pose, que apoyando a la directora fundadora de la escuela, eh, le dice, bueno, ocupen ese espacio que quedó sin utilizar. Un área había quedado para zoonosis, la del centro para Senasa y todo el fondo, todas las partes de la fábrica en sí para el Senasa, y el ala que utilizamos en la escuela quedó sin uso. Por lo tanto, al quedar sin uso, la ocupa la escuela. Esa área nunca fue de la escuela. Hay que tener en cuenta eso, que no hay papeles del SENASA que digan la mitad de la parte de atrás de que no usas vos es nuestra. Eso es algo por lo cual también hay muchas peleas y luchas. En toda esa situación, bueno, en el año, en los años 90 había un bicicletero enfrente de la fábrica, donde, que era obviamente para que todos los laburantes que venían de la zona dejaban sus bicis ahí. Se edifica esa zona, se cierra como si fueran aulas, y, y nunca pasó ninguna calle por ahí. Te estoy hablando desde 1958, que tenemos una foto aérea que se ve el predio entero y se ve perfectamente la calle Juncal pasada por fuera de la escuela, por fuera de lo que era la fábrica esa entonces. Eh, la calle Juncal pasaba por fuera. Y me puse a averiguar con vecinos. Claro, bueno, pero esa es la parte, esa imagen que se ve ahí es actual, es una foto que hicieron con la supuesta calle. En realidad, todas las casas que están del otro lado serían la calle, las casas que están al lado del poli. Toda esa línea ahí había un caminito, y era un caminito de tierra.
hablé justo con unos familiares conocidos y me decían, esa calle nunca tuvo actividad, era un caminito que llevaba a los vecinos para el fondo, nada más, era de tierra. Enseguida se lo vendió San Isidro, lo parceló y se hicieron casas en los 60. Así que me parece que toda la historia de que ahí debe pasar una calle es algo a futuro que lo plantea San Isidro para comprar ese terreno a la provincia de Buenos Aires, con lo cual ellos tienen la fe y la esperanza de poder hacer un emprendimiento inmobiliario comprando ese terreno, porque si no, no podrían hacer una calle ahí. Ujú. Eh, Tito, te bueno, pregunto, ¿qué quiere decir ESEA para la audiencia? Y contá a qué se dedica esta escuela secundaria, porque es muy importante y es artística. bueno, la ESEA es la Escuela Secundaria Especializada de Arte. Eh, somos los polivalentes de arte se crean hace muchos años, de los cuales hay un montón en Salta y Jujuy. Eh, Se crean para hacer el arte del pueblo, de lo que tenés en el pueblo. Por ejemplo, allá en el norte hacían alfarería, hacían todo lo que es el arte más andino, y tenían la parte de música donde veían su música. Entonces, a partir de la cultura de su pueblo, hacían una escuela secundaria donde se educaban culturalmente dentro de la educación formal. Ujú. En San Isidro existe el polivalente de arte a partir de los años 87 y, bueno, no tenía edificio, era de música y danza. En realidad el primero fue de música porque la directora, no de música, perdón, de danza, y le suma música, porque la directora era profe de danza y de música, la que lo funda en ese momento. Y alquilaban departamentitos para dar clase. Por eso Pose en ese momento le dice, che, para dar clase en el edificio, eh, ¿por qué no ocupan el espacio ese que quedó sin negociar, que no usa ni Senasa ni Sonosi, quedó disponible? Y lo ocupa la escuela. Pero se ve que eso todavía le da mucha bronca a algunos espacios políticos que no están orgullosos de la escuela que tenemos y lo quieren ocupar con otras cosas. Bueno, sigo contando de la escuela. La escuela, tenemos las cuatro especialidades creo que debe ser la única en el país que tiene las cuatro especialidades dentro del mismo edificio. Está la especialidad de danza, de música, de artes visuales, y hace 7 años ya tenemos la de teatro, 7 años y casi medio, que se está formando ahí los primeros egresados, las primeras dos camadas de teatro. Mirá qué importante. Acá en Vicente López está el Paula Albarracín, que también es la escuela de arte del partido de Vicente López. Claro, Tito, sí, ¿qué pasó entonces esta semana que hemos visto bueno. movilizaciones? ¿En qué La estado semana está pasada, esto? bueno, en realidad, si tenemos en cuenta, desde el 2018 se empezaron a hacer muchas gestiones. En ese entonces estaba de directora Silvia Carrasco y de vicedirector Claudio Baisi. Y empezaron a hacer un montón de movidas, no ellos, sino los estudiantes, de decir, che, ¿por qué la escuela tantos años y sigue como una fábrica y tiene el mismo aspecto de la fábrica adaptado a escuela? Y empezaron a preguntar, ¿qué pasa con los presupuestos provinciales en San Isidro? Entonces, bueno, descubrieron que el Consejo Escolar es el intermediario entre la provincia de Buenos Aires, entre la provincia y el municipio, que el dinero que se manda para, ya sea el comedor, infraestructura, obra de mantenimiento, lo manda la provincia de Buenos Aires al Consejo Escolar y el Consejo Escolar lo tiene que adjudicar. Bueno, después de muchas de esas sesiones con la provincia de Buenos Aires, que nos prometió el oro y el moro, y no tuvimos ni el oro, ni el moro, ni nada, lo único que nos han hecho ha quedado una obra inconclusa, que era utilizar unas aulas que dan al fondo de la escuela, donde ocupamos un bloque de esa fábrica, digamos, de ese bloque de fábrica, y que el SENASA no nos deja usar. El SENASA no lo utiliza, de hecho está abandonado ese bloque desde el año 87. Vas y puedes hacer una película de esa época porque está totalmente abandonado con capas de tierra
que lo cubren. Eh, bueno, se logra, el equipo directivo en ese entonces, estaba Claudio, logra encontrar papeles que dicen, no, nos corresponde sí o sí esta zona de la escuela. Eh, Así que viene ahí, vienen de la provincia y dice, bueno, vamos a hacer la escuela, un diseño de la escuela. Todo esto fue en el 2021, 2022, perdón. Y prometieron un montón de obras de las cuales no hicieron nada el 2022 y el 2023 hicieron algunas cositas, hicieron extensiones de aulas arriba en el salón de actos que tenemos, donde nos quedamos con la mitad del salón de actos, donde no quepa la escuela completa. O sea, tenemos un espacio donde aproximadamente entran 350 personas y tenés 500 y pico de estudiantes, más toda la comunidad educativa que quiera venir y no puede quedar en ese espacio. Entonces, bueno, esas obras fueron haciendo curitas, hicieron aulitas de Durlock, nos quedamos sin salón de actos, nos quedó un escenario chiquitito, y los chicos siempre fueron haciendo movilizaciones para pedir que se recuperen los espacios que tenemos, que están sin uso en la mitad del edificio que da hacia el fondo de la escuela. Y bueno, no se viene logrando nada y la provincia no estaría haciendo muchos esfuerzos por conseguirlo. Eh, Mágicamente, y no sé, mágicamente no, de tantos reclamos, se da un presupuesto para arreglar la parte que sería el bicicletero, donde hay aulas, el comedor, la cocina, el aula de grabado y un un salón de profes y de portería, digamos, de preceptoría para entrada y dos aulas. En ese espacio se iban a hacer obras de mejoras el año pasado, por lo tanto, hubo una gran movida el año pasado, donde termina hasta la directora que teníamos en ese momento, súper estresada, termina saliendo del cargo, hubo muchas movidas donde de repente aparecen los pibes queriendo hacer una toma de la escuela, una permanencia, y no se hace la permanencia porque aparece toda la provincia con las mismas caras que prometieron hacer obras, diciendo, bueno, no se pudo y ahora está más difícil. Entonces, bueno, ese compromiso hizo que se hagan algunas obras en la escuela y no todas. Y este año llegó dinero para terminar de hacer mejoras en esa parte de la escuela y hacer un espacio abierto arriba. Ese dinero llega exclusivamente para que sea licitado para la escuela. O sea, no hay chance de que sea redirigido a otro espacio. En la UEGD se junta el consejo escolar y cita a la directora de la escuela y se arma un lío porque decide que después de mucho tiempo que decide, ellos lo podrían haber licitado antes, no licitado, adjudicado antes, hacen una reunión y dicen que apareció un proyecto de quizás hacer una calle o algo por el estilo para mejorar el paso y la circulación en Martínez, de lo cual sabemos que es una cámara de fomento de empresarios inmobiliarios, donde hay un tal Luis Lancelotti, creo, lo nombran, así que no puedo dar seguridad de los nombres. Eh, por lo menos las redes empezaron a decir eso, yo no puedo constatarlo. Eh, y nada, fue desmentido por el mismo, bueno, perdón, no desmentido. El intendente mismo ha aseverado que sí, que si hay que hacer una calle para transitar y circular, hay que hacerla. El tema es el siguiente. El centro de estudiantes se entera de esto, que no quieren hacer la obra por esta situación, no se entera el centro de estudiantes, se entera toda la escuela, porque claro, lo que peligra es la escuela en sí. Lo de la obra, que mejoren el comedor y la parte que quieren destruir para hacer una calle, si es que van a comprar ese terreno y le otorga a la provincia de Buenos Aires el permiso para hacer una calle, eh, ese, nos quedaríamos sin escuela, porque la escuela para que funcione necesita un espacio abierto de por lo menos 1 metro cuadrado por estudiante. Los patios de escuelas tienen por lo menos 1 metro cuadrado de la capacidad máxima que puede tener la institución adentro, techado, ¿no?
Entonces, sin techar, al aire libre, se tiene que tener esa cantidad de metros. Si vos haces una calle, nos dejás sin esa cantidad de metros, no hay escuela, se inhabilita. Mm. Es mucho más Estamos como los peligroso. pueblos originarios siempre en las escuelas, ¿viste? No tenemos los títulos de propiedad. Bueno, y de repente desaparecen papeles, no aparecen bien, dónde están las parcelas. Así que bueno, sí tenemos fotos aéreas que se ven de 1958, donde el edificio del laboratorio Squibb estaba enterito y tenía, no dudo que una empresa internacional no haya parcelado su terreno, dudo fervientemente de eso. Y sí sé que me fueron pasando info, unas compañeras de la escuela, que alguna vez hubo un proyecto de hacer una especie de polo educativo donde sí se había hablado de hacer un camino que conecte al fondo de la escuela, atravesando el patio que hay en el fondo, llegas por un camino a la escuela 9, a la escuela 9. Y si seguís por ese mismo caminito, hacia el otro lado tenés la universidad, donde hacen el CBC y algunas materias de algunas carreras. Eh, entonces se había hablado de un camino que una eso como una especie de polo educativo. Con los cuales, obviamente, si hablas de una situación así, es entretenida, pero las personas no están hablando de un polo educativo, están hablando de otra cosa, están hablando de Consejo Escolar. María de los Ángeles Durán dice que, bueno, si esto es para mejoras, en la UGD dijo eh, que no había que invertir ese dinero en ese espacio áulico y de mejoras para el comedor, que eran mejoras para la vida del día a día de los estudiantes, porque ahí había un proyecto, entonces sería tirar el dinero en algo que se iba a destruir. Ella da espacio como presidencia del Consejo Escolar, que tiene que velar por las escuelas, da espacio a un proyecto inmobiliario o una obra que no tiene nada que ver con la escuela. Y ahí está el error. Donde, después de una gran movilización que hace el centro de estudiantes, citando a un montón de ex estudiantes, egresados, familias, docentes, eh, una gran movilización, más de 500 personas movilizándose en San Isidro, donde los estudiantes, obviamente, lo primero que puede llegar a decir el municipio es, qué maleducados, nos gritaban y tocaban bombos. Es decir, sí, maleducados no, había furia, les vas a cerrar la escuela. Entonces no es que están maleducados. Y nada, eso lo pudieron entender muy bien en la reunión, lo hemos defendido mucho y lo ha expresado muy bien la presidenta del Centro de Estudiantes, de la cual estoy orgulloso de cómo se manejó el Centro de Estudiantes, con mucho respeto, con mucha seguridad. Eh, Estuvo Tito, la cooperadora. me parece que la tenemos a Tatiana, ¿verdad, Luisa? Para No que sabía. nos, ¿Cómo estás, que Tati? nos, que nos complete un poquito todo lo que vos Sí, nos la tenemos a contás. Tatiana, sí, sí. Hola, Bienvenida, ¿cómo están? Tatiana. Buen A día, gracias. ¿Cómo están? Bueno, ya Tito les ha dado un panorama muy completo de cómo es la historia, de cómo está este intento de edificación sobre una escuela, ¿no? Amparándose sobre poner, empoderar la voluntad de ciertos vecinos y diciendo que la escuela pública es algo muy importante, que la educación es algo muy importante. Resulta que el día este que tuvimos la reunión con los consejeros escolares, ese día a las 18 horas el intendente se reunió en Martínez con los vecinos para escuchar sus necesidades y para presentar este proyecto inmobiliario, de levantar a Martínez, de crear un área comercial, de crear un área administrativa y de embellecer este lugar que está descuidado hace mucho, según él. Estuvo circulando un video en donde se encuentran varias personas que están a cargo de empresas inmobiliarias y constructoras, eh, hablando sobre lo importante de Martínez, sobre cómo nacieron allí, sobre cómo estudiaron en ese barrio y además de cómo debería ser de aquí en adelante. Presenta un embellecimiento de una calle de Juncal, justamente,
pero asistieron familias de nuestros alumnos y le preguntaron, este proyecto para abrir la calle, ¿no se da cuenta, intendente, señor intendente, de que va a destruir la escuela, va a destruir una escuela pública? A usted no le importa la escuela. Tenemos el material filmado. Bueno, el intendente dijo, no, estas son mentiras, acá no se va a destruir ninguna escuela, pero nadie puede tampoco decir que no se puede construir una calle. Entonces, nosotros continuamos en alerta, Liliana. Resulta que logramos de que los fondos que estaban para refacciones, que estaban desde fines de febrero a comienzos de marzo ya otorgados para seguir refaccionando nuestra cocina, nuestras aulas, nuestra escuela, logramos que ahora se ponga en marcha, que se utilice ese dinero. Pero nadie nos dice que se va a dar de baja este proyecto de abrir la calle para hacer un supuesto barrio privado o un centro comercial. Estamos constantemente en alerta en estos momentos. Y Claro, bueno, esto es lo que, yo no perdón, Tati, te recuerdo, interrumpí. sí, Que esto deja un precedente en que lo que quieren hacer es empezar a utilizar todas las. No es el polivalente, es en el Copérnico seguramente también, ya hicieron promesas de, che, ¿qué onda si se mudan al parque, al frente donde estaba el golf, ¿no? Y eso exacto, se le utiliza ofrecieron a la directora. miércoles que te van a dar el espacio. Ellos quieren edificar ahí y no te van a dar nada del espacio de escuela. Eh, entonces dejan un precedente de negociaciones inmobiliarias con supuestas situaciones de mejoramiento escolar. A ver, si uno fuera iluso y confiara en estos políticos, decís, ah, qué bueno, me vas a dar un mejor espacio. Claro. Pero para eso, antes de darme un mejor espacio, me tenés que decir, tengo un presupuesto que te voy a otorgar para esto y lo voy a presentar y voy a otorgarlo para que se haga esto. Y eso es una obra que lleva tiempo. Y ahí sí yo puedo no ser iluso y decir, bueno, esto ya fue otorgado, firmamos un acta que se puede, con acuerdos entre la provincia de Buenos Aires, que uno cedería en estas, ¿cómo se dice? Ceder el espacio para utilizar Sí. otro. Ahí sí uno podría hacer algo, pero en creer en esas situaciones de que sí, te vamos a cambiar de lugar, o sea, no, es obvio. Y la Y provincia de bueno, Buenos Aires es está bien por claro, cambiar. primero que hagan la otra escuela y después hablamos. ¿Cómo Claro. se gestó, Tito, la movilización? Y de paso le Bien. preguntábamos a los compañeros docentes, porque acá somos todos docentes, jubilados, yo soy profesora de terciarios en Capital jubilada, Luisa directora jubilada, todavía docente de adultos, Clelia directora jubilada, bueno, Marta es psicóloga, trabajó también en escuela mucho tiempo, Walter es profesor de historia en ejercicio. ¿Qué materias dan? Y después contanos un poco, cuéntenos entre los dos cómo se fue gestando toda esta movilización para defender la escuela, ¿no? Bueno, Liliana, lo que no terminamos es cómo terminó esto. Bueno, Este día. perdón. Sí, No, les no quería llegamos. terminar de Y decir después algo. paso a contarte. La cuestión es que el centro de estudiantes, en un momento, después de tanta negación que tuvo la presidenta del Consejo Escolar de no querer adjudicar la obra y esperar, claro, hay plazos para adjudicar. Hasta el 14 de mayo se podía adjudicar la obra y si no, ese dinero se reabsorbe y no sé qué corno hace el municipio, si queda en el municipio o no. Yo creo que sí, porque el dinero ya lo tenía el municipio, o sea, lo tenía el Consejo Escolar guardado. Estamos hablando de una obra de más de 200 millones de pesos, de los cuales una parte era para que sí la habilitan para hacer las aulas que están en la parte edificada de lo que era el edificio de la fábrica y la parte que era el bicicletero, que hay aulas que usamos hace 30 y pico de años. No es que son espacios medio que usamos así. No, son espacios con los cuales sobrevivimos como escuela. Eh, Eso eran como 80 y pico de millones de pesos que si pensamos en ese presupuesto, es muy poca plata, porque el año pasado hicieron una veredita y arreglaron la parte de adelante de la escuela por 54 millones de pesos. Entonces decís, si 54 millones de pesos hacen eso, y encima tuvo la información de que se le escapa a la presidencia del
consejo escolar de decir, sí, porque el municipio nos donó las baldosas para ponerlas ahí. O sea que además de los 54 millones de pesos que salió la obrita que hicieron la vereda, dijo que también San Isidro donó las baldosas. O sea, nada. Me parece un afano de Diniquita, pues estuvieron 4 meses, 3 tipos laburando eh, lentamente, muy lentamente, porque claro, ponían 3 empleados con muy pocas herramientas para trabajar y hacer esa obra. Bueno, ¿esto qué pasa? Se niegan a eso y la situación empieza que el centro de estudiantes hace que sus estudiantes entren en el consejo escolar y hacen una permanencia dentro de la movilización, adentro del consejo escolar. Continúa. Además de todos los que quedaron afuera, a familias acompañando. Un barullo impresionante donde no se les movía, no se les movía nada a este consejo escolar. Estaban 3 de las personas que habían votado negativamente para adjudicar la obra presentes. Y esas 3 personas, 4, perdón, no podían ceder en eso. Decís, no es que te estamos presionando, te estamos diciendo que el protocolo dice que adjudiques la obra, no podés no adjudicarla. Así que bueno, el tema es que, bueno, el tema es el siguiente, que no, el centro de estudiantes lo que hace es permanecer en ese espacio y presionar. No nos vamos de acá hasta que no nos digan por qué razón no no nos van a otorgar la obra y no nos dan explicaciones. Lo que decía la presidenta del consejo es, necesitamos tener la información si se va a hacer una calle o no. Entonces, si se va a hacer la calle, necesitamos saber si existe un proyecto, decía la presidenta del consejo. Y a lo cual decían también ellos, no, no hay ninguna calle, hay un proyecto que se va a presentar y no tenemos aseverado que va a ser una calle o algo por el estilo. Entonces decís, bueno, si no hay una información fehaciente de eso, no podés negarte a adjudicar la obra. Y aún así no se daban por vencidos de que esa situación estaba mal y que tenían que invertir ese dinero. Eh, Así que bueno, todo continuó cuando la presidenta del centro la presiona a la presidenta del consejo y le dice, ¿por qué no te comunicas con tus superiores a ver si tenés vos la razón? Así que bueno, la presidenta del Consejo Escolar se fue hasta el municipio, habló con gente del municipio, no sé con quiénes, pero después volvió y todo se fue tergiversando porque los pibes no se iban y dijeron, nos vamos a quedar toda la noche. Obviamente que lo primero que hicieron fue presionar, dijeron, bueno, pero si se quedan acá, hay adultos responsables que van a tener que quedarse. Ahí ya querían tener los nombres para tener detenidos, ¿viste? Por ocupar un espacio. Así que enseguida la jugaron de derechosos, sin hacerse cargo de que estaban haciendo un daño. Así que la cuestión terminó que llaman al jefe de infraestructura, el subsecretario de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que es uno de las personas a cargo que vino alguna vez en la escuela en el 2018, vino en el 2022 y no resolvió muchas cosas que digamos. No sé si por falta de presupuestos o porque alguna vez también se fue sin firmar un acta de compromiso que había hecho a la provincia para con la escuela y apareció. Y le baja en línea diciendo a la presidenta del consejo, no podés negarte a adjudicarlo y tenés que darle adjudicación a esto. Y ahí termina la lucha que ganó el centro de estudiantes eh, frente a toda esta cuestión que en realidad la provincia cede, perdón, cede no, aprieta a sus representantes en el consejo escolar, que por más que sean de otro partido político, les dicen las cosas se hacen así. Y ahí Ujú, termina la lucha ganada. Con esto ujú. quiero decir que no es que aparece la provincia de Buenos Aires a bancar los trapos. La provincia de Buenos Aires tenía la responsabilidad, desde que se hizo el encuentro de la UGD, de decir que eso estaba mal hecho y que no podían negarse a adjudicarla. La tenían que adjudicar sí o sí. Eh, Así que bueno,
también los culpables quiénes son acá. ¿Qué pasaba si el centro de estudiantes no movilizaba? Ujú. ¿Qué precedente dejábamos en la historia en San Isidro y para el resto de la provincia si los estudiantes no se movilizaban? Quedaba un problemón porque iban a permitir en esa UGD que no se asignen obras Ujú. para hacer propuestas y que tomen en cambio propuestas inmobiliarias para hacer en espacios educativos. Ujú. Y eso es lo más grave de todo. Claro, Eh, claro, Daniel. Estamos todos acá súper como emocionados por toda esta actividad estudiantil que le mandamos un abrazote y una fuerza, fuerza, fuerza para continuar defendiendo, ¿no? Y yo, simplemente una ciudadana de San Isidro, ¿eh? Te digo que esto hay que resolverlo porque digo hay muchos responsables, o sea, del gobierno provincial. Cuando Daniel nos dice UGD es Unión de Gestión Distrital, creo. Entonces, que ahí se juntan muchas autoridades que tienen que ver con esto. Ahora, yo digo, como, no te digo como docente, ¿no? Como mamá. Si ahora hay ciudadanos de San Isidro y de otros distritos que quieren inscribir a sus hijos en el poli. Quedan en lista de espera, gente. Quedan en lista de espera. Y eso es vergonzoso. ¿Dónde está el valor que se le da hoy? A la cultura, a la música, a la literatura, al teatro, a esa manera de expresarse para ser mejores personas. ¿Qué estamos haciendo? igual eh, Sí, estamos, nuestra escuela está colapsada, no nos alcanzan las aulas. por eso te digo, Y, por de eso te hecho, digo. nos están dando un espacio que utilizamos en el turno tarde de la escuela número 5 que está ahí en la calle Espereta, la que le decíamos el rancho, eh, porque no tiene una gran cantidad de estudiantes, tiene muy poquitos, y entonces nos prestan la parte de las aulas de ese espacio. Entonces algunos, todos los años van algún día a la sede Espeleta, porque no Mira. alcanza el espacio. O sea, las aulas que a la mañana se ocupan todas se dividen en dos o en tres espacios por aula, por especialidades, porque de repente, no sé, los de visuales hacen grabado, escultura, pintura, los de música tienen la división entre guitarra, piano y otras materias. Bueno, para para que veas que se multiplica la escuela de la tarde. Eh, Por supuesto, y se va a seguir multiplicando porque hay una necesidad, ¿no? A todos los papás nos pasa de querer anotar a nuestros hijos en el poli, porque es el lugar que tenemos para desarrollar el arte y la cultura. Nuestros hijos necesitan ese lugar. Luisa, ¿podemos satisfacen una pasar necesidad. alguna de las De los eh, videos que tenemos. videos donde están los chicos movilizados y bueno, en general, qué acción tan importante, qué ejemplo, qué enseñanza, chicos tan chiquitos que logran revertir una situación con su intervención firme, ¿no? Claro. Igual, igual que los Esperen que jubilados. ahora lo van a ver, esperen. Ahora lo vamos a ver, nos Sí, pasó sí, el porque se profesor escuchó el Walter. barullo, ¿no? El Nos barullo pasó que hace. nos pasó mucho video y bueno, vamos a pasar uno que dura dos A ver. minutos, así Este, lo mira. pueden ver. A ver ahí, vamos, vamos a escuchar, ¿eh? El sonido, bueno, no importa, ahí se ven los chicos manifestando, que son muchos, o sea que han estado todos. Nos van a decir, Tito o Tatiana, en qué lugar físico es. Eso es en el Consejo Escolar en San Isidro, es En al el momento en que salió la presidenta del Centro de Estudiantes, a avisar que ya se iba a adjudicar la obra y que se había hecho un acta donde la presidenta del Consejo firmaba el compromiso de que se iba a adjudicar
y al otro, porque él nos quería caminar hasta el otro día, No que se no se escucha haga. porque está... Están, Ahora después que están en terminemos de ver. festejo, están en pleno festejo. Una vez que dijimos a la Tatiana, presidenta del Consejo, si no se desactivaba eso. se te escucha poquito. Te sugerimos que saques la imagen, así escuchamos tu voz. A ver, porque mientras están los chicos, mientras está el sonido, no nos escuchamos nosotros. ¿Qué hago? ¿Sigo? Sí, sí, porque se puede ver y bueno, ahí están todos manifestándose, El consejo bueno, escolar nos dijo el Daniel, ¿no? consejo escolar, en el consejo escolar, luego de que se adjudicó la partida. Claro. Seguimos Lo mirando. tenemos, Sí, lo Se escucha, tenemos. bueno, les estaba contando, ¿ahí se escucha mi voz? sí, ahora Sí. sí. Bueno, ahí estaba la presidenta del consejo del centro de estudiantes diciendo, avisando que la presidenta del consejo escolar, luego de toda la permanencia que hicieron, finalmente Ay, dice que se perdón, va a perdón. adjudicar la obra. Perdón. Y Activo. bueno, la presidenta del centro de estudiantes avisaba a la movilización cuando va a terminar en ese momento, porque ya se había un compromiso de la presidenta del consejo escolar de firmar el acta diciendo que se iba a adjudicar la obra, y al día siguiente dijeron que el día 5 eh, se va a dar adjudicación, el 5 de mayo se adjudica la obra. Ujú. Así que estaba avisando eso y imagínate, 10 horas después de la movilización, estuvimos 9 horas ahí adentro enfrentando una gente, estamos hablando de adolescentes menores de edad, enfrentando a gente con cargos políticos durante 9 horas. Ujú. La verdad que las agallas de estos pibes, pibas, es impresionante la postura que mantuvieron y cómo mantuvieron todo, porque los estudiantes estuvieron afuera golpeando, haciendo ruido y cosas, pero nunca rompieron nada, no arruinaron nada, fueron súper respetuosos y no tienen qué decir al respecto. Por más que al otro día apareció el concejal Castellano diciendo esto es una movida kirchnerista y esto, ¿viste? Todo lo que dicen es ABC La de misma cómo... presidenta del Consejo y así hizo que toda una Claro, Tatiana, no te se escuchamos, llevaba, no te escuchamos no, claramente, no te Si saca escuchamos. la cámara, tal vez mejor, ¿no, Lili? Claro, si sacás la Tatiana, cámara te vamos a escuchar mejor. ahí está. Eso sí. Vamos a ver. Ahora sí. Sí, a ver. Te escuchamos. después de tantas horas que estuvimos en la reunión, insistía la presidenta del Consejo Escolar de que no había una respuesta, no nos iba a dar una fecha. Los chicos le aclararon que estaban cansados de esperar y cuando se le dijo de que si no tenía una respuesta favorable, esto iba a ser eterno, no se iba a terminar, ya empezó a gestionar las respuestas, a gestionar, le dijimos que vaya a hablar con el intendente ese día a las 6 de la tarde y ahí finalmente se dio una respuesta favorable. Eso que estábamos viendo los chicos festejando, pero bueno, yo les repito, estamos en alerta, nadie nos dice que no se va a abrir la calle Juncal, tenemos que continuar. Algo que les estaba comentando antes, yo recuerdo, el CBC de Martínez se fundó hace 30 años atrás, hace más de 30 años atrás. En mi paso por allí hace 25 años, cuando el CBC era un predio con un edificio que formaba parte de uno de los pabellones del CBC de Martínez, estaba el rumor entre los docentes, que era un puñado, y entre los alumnos, de que se iban a construir obras, edificaciones para vender. Si ustedes mal no lo recuerdan, el CBC de Martínez y la Escuela 9 ya tuvo un riesgo hace 25 años de caer en manos de proyectos inmobiliarios. Hace poco nomás, hace un poco más de un año, se desactivó otro proyecto inmobiliario en la costa de Martínez. Así que bueno, los que vienen por estos planes son siempre los mismos, siempre son los mismos. Y justamente son los que nos endeudan a nivel nacional. Ujú. Muchas gracias, Tatiana. Este,
Bueno, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Es un gran ejemplo el de los chicos que lograron parar esto, de la misma manera que es un gran ejemplo los jubilados que todos los miércoles, perdón, se juntan en el Congreso y resisten y resisten y resisten. Y es la única manera de poder conseguir las cosas, ¿no? Los derechos Sí, nuestros, nuestros edificios está buenísimo, escolares. Liliana, que nada, me llena de esperanza la situación de que estudiantes sigan organizándose, que es mentira esto de que los estudiantes no se juntan, no se organizan, no les importa nada. Todo eso es la misma posverdad que quieren generar, es una mentira para desmovilizar. Ujú. Y es la misma mentira que también lamentablemente utilizan las centrales gremiales para desmotivar a las movilizaciones, donde también nos acostumbramos mucho a estas movilizaciones que vamos 2, 3 horitas a movilizar y volvemos. Entonces, cuando Orgullo uno de quiere una nuestros respuesta, estudiantes. Sí, nunca vi en una escuela que los chicos fueran tan conscientes de su realidad, Ujú. también de los crímenes de lesa humanidad, de nuestra historia como patria. En ninguna escuela vi que tuvieran tanta conciencia. Ujú. Claro, porque este es un colegio que responde a los intereses de los chicos. La escuela común no siempre lo hace, no mira, ya lo hemos comentado en otras audiciones, desarrolla, y es verdad que es necesario, me parece muy bien, la lingüística y la lógica matemática, pero se olvida de otras capacidades de los chicos, son muy poquito desarrolladas, menos que antes. Una profesora de música tiene que cubrir no sé cuántas escuelas y además las escuelas tienen, si tienen música no tienen plástica y si tienen plástica no tienen educación Claro. física. Son muy Sí. pocas cosas lo que dan. En cambio, ustedes satisfacen a sus alumnos. Es notable lo que cuentan del fervor que tienen por su escuela y La es sienten para como propia, alegrarse. Clelia, la sienten como propia, porque allí se puede Claro, expresar, claro, toda la parte artística tan anulada, allí tiene posibilidad de expresión. por supuesto. Por eso digo que responde a las necesidades e intereses de estos alumnos. Y me pregunto, quién sabe si sea una ilusión, como dijo antes el delegado de la escuela. Esa escuela está hecha un poco a remiendos, por lo que escucho, y les queda chica. Ujú. Ya que tienen que pedir, ¿por qué no piden un hermoso edificio para ustedes? Que también responda a las necesidades que tiene, que no tengan que tener aulas separadas por Durlo, sino justamente que sean especiales para el sonido, porque necesitan hacer sonar sus instrumentos, sea piano, guitarra, violín o lo que sea. Me pregunto, en San Isidro hay unas enormes mansiones hechas en otra época del país, para algunos, para muy pocos. Esas mansiones ya no tienen uso familiar, digamos, que estaban pensadas para eso. No sé si están en desuso, no sé si no se podrían usar. Siempre me pregunto eso, con Qué esas buenas enormes... ideas, Clelia, qué buenas ideas, ¿eh? ¿A dónde está el gobernador? A ver, junte, gobernador Kicillof, intendente Lanús. A ver cuándo se juntan para hablar de la cultura, de cómo hacer que el pueblo pueda expresarse como dice Lili. ¿Eh? Más bien, desde que empezó el programa yo estaba pensando eso, Clelia, de un edificio. Ay, Dios, qué belleza sería para el polivalente de arte de San Isidro, donde podamos ir abierto a la comunidad, donde haya una sala de teatro impresionante. Ay, qué bueno soñar, ¿eh? Pero a ver. Como la Villa Bueno, acá el Rayo, el que fue el Palacio Rayo, Sí, en Vicente López se usa para cultura. Lo mira, que era la mansión de Victoria Ocampo también. ay, Son Vicente dos López. ejemplos.
el consejo escolar es electivo, ahí hay representantes de las elecciones. Qué mal se portan, caray. Claro, ¿qué te pasa, San Isidro? Por favor. Bueno, ¿qué les parece? Ya estamos cerca de la hora. Vamos haciendo un cierre con cada uno de los participantes en el día de hoy. Desde ya le agradecemos a Iván Marín de Prosa Urgente que nos actualizó el panorama de la provincia de Chubut y a Tatiana y a Tito que queremos saber qué clases dan, qué materia tienen a cargo, nos gustaría. Que bueno, nos han contado este ejemplo de lucha del polivalente de arte de Martínez. Y bueno, y hay que seguir alerta, porque hay que estar siempre alerta, ¿no? Más en estos momentos en que se está retrocediendo enormemente en la quita de derechos en todos los ámbitos, salud, educación, trabajo, ciencia, cultura. Bueno, a ver, Tatiana, hacemos un Sí, cierre, una conclusión, bueno, lo mismo Tito y nuestros integrantes del panel. fue maravillosa, No, te tenés que sacar la imagen emocionamos y porque no te allí, escuchamos. Tenés que sacar la imagen así te escuchamos la voz. Ahí ahí sí. está, ahí está. Bueno, yo cuando conocí esta escuela, la ESEA 1, ex polivalente de arte, hace 11 años, me quedé maravillada por el espacio que tienen los chicos para demostrar toda su capacidad artística y todo el impulso que le da la misma escuela. Allí comencé dando la materia de lenguaje musical, actualmente estoy con primer año, dándoles las primeras bases de la teoría musical. Yo soy profesora de música, estudié en el Conservatorio Nacional y también soy profesora de biología en otras escuelas. Doy biología, ciencias naturales y además música. Qué lindo, qué lindo la tarea docente, ¿no? Tito, tu cierre, ¿alguna conclusión? No sé si lo tenemos a Se Tito o... retiró, se retiró. Ah, por ahí se quedó sin internet también. Bueno, Marta, Clelia, no te escuchamos. A ver, Acá la ah, cámara de última, acá Marta. la cámara, Marta, por favor. El internet, ya el internet ya se está. Bueno, le escuchamos a Clelia, a Luisa y después a Marta, que va sacando la cámara con tiempo, despacito. Clelia. Bueno, una vez más y como siempre, ante todo, gracias. Gracias a todos, a los invitados especialmente, porque uno se entera, bueno, cuántas necesidades sin satisfacer. Sí. Y algunas sería muy relativamente fácil satisfacerlas. El problema del sur es gravísimo. A mí me parece que aunque no, esto no me pondría en desacuerdo con el expositor, pero creo que el problema ambiental en todo el mundo, no solamente en el sur, es central, es para la vida misma nuestra. Les digo que cada vez que se abre algo de plástico en la mesa familiar, pienso, estamos haciendo una gran macana con el mundo, porque debería dejar de hacerse plástico esta misma tarde. Mm. Y el Pero bueno, fracking, ¿qué es lo que quieren hacer en el estos fracking es espantoso, yacimientos de está gas? Es prohibido en muchos espantoso, lados, está prohibido en es muchos lados, espantoso. lo hacen aquí. Y Romper todas las rocas con agua. Una cosa de... es terrible. Y en cuanto al problema de esta escuela, bueno, qué poco importa la cultura, las autoridades, es una vergüenza, una vergüenza. Y qué fervor tienen ellos por la escuela, es conmovedor. Realmente conmueve la dedicación y las ganas que le ponen alumnos y por lo que hemos escuchado también profesores. Felicitaciones a ellos, me tocaron, Ujú. realmente, me tocaron el ¿Qué, corazón.
Y por algo le dicen Clelia el Paula como si fuera una persona o el Poli como si fuera una persona. Tiene como Claro, características claro. humanas, Sí, ¿no? No a todas las escuelas se les dice así. sí. Bueno, Ojalá tengan éxito. te oímos. A ver si querés comentar algo. No, no. No, no la podemos escuchar a Marta. No, no, no se te escucha, Marta, lamentablemente. Bueno, Creo que Luisa, Marta, estamos escúchame haciendo- Lili, creo que Marta lo que nos quiere relacionar todo esto que está pasando, ¿no? Con el golf de Villa Adelina, con el tema del Arsenal, y de que tenemos Ajá. todos esos pulmones del distrito que todos quieren ser afectados por tema inmobiliario, ¿no? Lamentablemente hoy no le da el wifi, pero yo creo que es esa la idea que quiere De expresar. transmitir, y está muy bien porque el golf es un espacio verde hermoso en San Isidro, contamos para quien escucha de otro lado del país, donde la gente va los fines de semana, hay árboles, hay sol para hacer su picnic y disfrutar un poco del lugar. Es un lugar muy grande en San Isidro. Claro, son terrenos muy apetecibles, son zonas muy caras. ¿No? Como todo, siempre terminamos en lo mismo. El Atrás de todo dinero, esto está la ley de la ganancia, el que dinero. la ley de la ganancia beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría de la población. El golf de Villa Adelina también se consiguió con una lucha muy obstinada por parte de los vecinos. Claro. Bueno, Yo también, ¿sabes qué? Para cerrar, digo, unirme a lo que dice Clelia y un poco, no sé si contestarle o qué. Yo digo, ¿por qué el arte? ¿Por qué atacar? Porque este es un ataque organizado a la educación por el arte. ¿Por qué? Porque los mismos chicos en su lucha, en sus expresiones en la calle, con esos megáfonos impresionantes y lo que estaban diciendo en sus cantos, nos muestran por qué atacar eso. Porque el arte recrea el espíritu, el conocimiento, la expresión. ¿Entendés? Por eso, y este es un ataque organizado al arte. Así que pare, pare, gobierno de la provincia, pare San Isidro, vamos a trabajar por el arte. Edificio, como dijo Clelia, me uno a eso. Nada de que no la calle, sí la calle. Edificio nuevo para el polivalente de arte en la escuela secundaria de arte. Bueno, eso, ahí va. bueno, gracias Luisa, gracias al equipo, a Tatiana, Tito, Iván, a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y nos vemos y escuchamos en un nuevo programa de La Rueda la próxima semana.